Bueno, listo. Aquí estoy complementando lo que faltó en la web conference, que les dije que esta animación se me había perdido. Bueno, entonces aquí aclarando los puntos críticos y los puntos de inflexión. Pues primero es empezar por definir un punto sobre una curva cualquiera. Obviamente esta curva no es de grado 2 porque vemos que tiene más puntos críticos de lo que correspondería a ello. Entonces vamos a ver el punto A, que aquí está en un puntico verde, si lo alcanzan a ver. Ese punto verde va a señalar el punto que estamos observando de esa gráfica. Entonces, para poder entender la derivada de esto, cómo se relaciona con el comportamiento, la derivada de la función, cómo se comporta, cómo se relaciona con el comportamiento de la curva azul, que es la función objetivo. Nuestra función objetivo es la curva azul. Supongamos que nos dan la curva azul y queremos saber algo sobre sus puntos máximos y mínimos. Bueno, pues entonces lo primero es usar la derivada. ¿Por qué es relevante? Porque miren esta tangente, esta recta tangente que les estoy mostrando. Esta recta tangente que ustedes ven acá tiene una pendiente que en todo punto va a ser exactamente igual a la derivada evaluada en ese punto. Mejor dicho, si vemos específicamente el valor de la pendiente, miren que aquí lo pongo en rosado. Esta línea rosada con este valor y derivado en rosado está mostrando el valor de su pendiente, el valor de la pendiente de la recta tangente. Esa pendiente es la derivada. Cuando nosotros calculamos la derivada, calculamos una función. Entonces, si nosotros cogiéramos esta función azul y le calculáramos la derivada, pues nos daría esto, otra función roja. El caso es que el valor de esa función roja en cada punto es igual a la pendiente de esta recta tangente, ¿sí? Que toca, obviamente, en un punto siempre a la función azul, que es el objetivo. Entonces, fíjense que cuando estamos en un máximo, tenemos completamente horizontal la línea rosada, completamente horizontal. O sea, cuando la tuviéramos completamente horizontal, sería un máximo y también cumpliría eso mismo para un mínimo, que es lo que quería aclarar, pero bueno, esta cosa se me borró, como les dije en la web conference, completamente y no pude explicarles bien, pero pues la volví a hacer desde el inicio. Entonces, aquí la pendiente sería cero cuando estamos exactamente en el mínimo o en el máximo, como es evidente, ¿no? Entonces, la pendiente de esta recta tangente, que todo esto lo puse en rosado. Eso quiere decir que si nosotros igualamos a cero la derivada, obtendríamos este punto exacto, es decir, este valor de x que les voy a mostrar ahora, es decir, hallaríamos que la derivada de cero da igual a cero justo cuando estamos en esta coordenada en x que estoy indicando acá, ¿sí? Obviamente, si nosotros fuéramos a encontrar esa gráfica que es la derivada, pues la gráfica de la derivada sería más bien esto. Y eso lo podemos mirar aquí así y borramos un momentico la gráfica original de la función. Es decir, la función azul, le sacamos la derivada y esa derivada es esta curva roja que están viendo en punteado. Entonces, esta es la función que obtenemos cuando derivamos la original, que era el azul, ¿verdad? Es decir, que eso en rojo es el valor de la derivada en cada punto. O sea, B nos está mostrando para cada valor de X cuánto vale la derivada. Entonces, fíjense que cuando alcanzamos el máximo ¿se acuerdan? En la función azul, se lo voy a volver a poner para que la vean. Cuando miramos ese máximo, cuando ese máximo llegara a ser completamente horizontal, es decir, aquí, por ejemplo, supongamos que ahí estuviera horizontal, entonces obviamente la derivada ahí es cero. Y miren que eso coincide con el valor de la derivada ahí. El b es el punto en esa coordenada x que corresponde al máximo. Pero resulta que si nosotros nos movemos hacia la siguiente vez, en donde también obtenemos que la derivada es cero, miren aquí, b lo pongo justo en cero. Sí, vamos a ponerlo pues lo más que podamos cerca a cero. Si lo volvemos a poner en cero, ya no es un máximo, sino un mínimo lo que encontramos. Entonces, saber cuándo es un máximo y cuándo es un mínimo se puede ver en el comportamiento de la derivada, porque cuando empieza a subir la derivada, cuando empieza a subir, es porque estamos en un mínimo, ¿sí? Fíjense que aquí también, cuando ya lo tenemos en este otro extremo de, de la gráfica de la función de la derivada,
pues también se cumple que empieza a subir y es un mínimo. Entonces, en todos los mínimos podemos observar, olvidemos un poquito la gráfica de la derivada por este momento, ¿sí? Olvidemos un poquito eso para ver que obviamente miren esa línea rosada que empieza a subir, o sea, decide ascender, de venir con valores negativos, empieza a tratar de tener menos negativo, cero y luego positivo. O sea que siempre tiende a incrementar, ¿verdad? Incrementar el valor de la derivada cuando está pasando por este mínimo. Y cuando está pasando por el máximo, decrementa, es decir, va reduciendo la inclinación de la recta tangente, es decir, va reduciendo el valor de la derivada. ¿Sí? Y eso incluso lo podemos ver de otra forma. Podemos, en vez de ver el valor exacto, podríamos verlo como una graduación de cuánto vale, perdón, este no es, cuánto vale ese valor de la derivada, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en rojo les estoy colocando cuánto vale el valor de la derivada, que es la pendiente de esta recta tangente en cada momento. Entonces, si ven cuando pasa por el mínimo, la derivada pasa por cero, miren. Si ven, el valor pasa por cero, que es o sea, la recta roja que dice f derivada, es el valor que tiene la derivada en ese momento. Entonces, cuando pasa por este mínimo, pasa por cero, ¿sí? Y luego cuando pasa por el máximo, también pasa por cero. Entonces, la diferencia es que, pues si nosotros notamos, eh, cuando nosotros pasamos por un mínimo, es porque está aumentando el valor, ¿sí? Está aumentando el valor de las derivadas, de las primeras derivadas, y cuando pasamos por un máximo está ya reduciendo. Miren, miren este proceso. Miren cómo la línea roja empieza a reducirse, 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 porque estamos en la región del máximo, ¿sí? Y cuando estamos en la región del mínimo es porque está aumentando. Eso se puede ver en un gráfico de segunda derivada. ¿Sí? Pero pues eso ya me parece que cada quien lo puede mirar claramente. Entonces, por un momento, más bien lo que voy a hacer es mostrarle la gráfica contrastada de cada una de las cosas de las que estamos hablando aquí, de la función inicial, y ahora sí recuperemos el valor, o digamos la gráfica, la curva de la derivada, ¿sí? Que era lo que hablábamos acá. Entonces, si ustedes miran, nosotros vamos a tener obviamente, y repetimos lo que ya hemos dicho, los puntos críticos solamente cuando ese B da cero, es ese punto B que les estoy mostrando en la curva roja da cero, es decir, cuando el valor de la derivada es cero, obviamente estamos en el máximo o en el mínimo. Si ustedes pueden detener este video luego para analizar bien lo que estoy diciendo. Sí, aquí otra vez. Y ahora, saber si estamos en un máximo, un mínimo, implica saber si estamos, fíjense la curva roja cómo se ve, si estamos incrementando el valor, si ven esta curva roja cómo va incrementando, si estamos incrementando el valor de la derivada, eso quiere decir que es un mínimo. Pero si estamos decrementando, miren, decrementando, es decir, reduciendo el valor de la derivada, va bajando, eso quiere decir que este punto de acá tiene que ser, el que está aquí, tiene que ser un máximo. Es un máximo cuando está decrementando la derivada, ¿sí ven? Y es un mínimo cuando está aumentando la derivada, porque miren que aquí, en esta sección de este tipo de concavidad, cuando vamos a pasar por el mínimo, esto ya está repuntando hacia arriba el valor de la derivada, ¿sí? Entonces eso se ve en la segunda derivada muy fácil. ¿Cómo se ve de fácil? Pues yo les podría mostrar la tangente de la curva de la derivada. Es decir, esa tangente de la curva de la derivada es la que tiene la pendiente exactamente igual a la segunda derivada. Entonces esa pendiente que estamos mirando en esa recta verde que les estoy mostrando, esa pendiente que aparece ahí como y doble derivada igual a menos 0,74, si lo ven ahí, esa es la segunda derivada, porque es la pendiente de la recta tangente a la curva de la derivada. Es decir, que derivamos otra vez. Entonces, ese valor que está ahí, le voy a quitar ya la línea verde, que es la recta tangente, y vamos a ver nada más el valor de la segunda derivada en cada punto. ¿Sí? Ahí dice y, dos comitas, e igual a menos 0,74. Es decir, estamos diciendo que aquí la segunda derivada es negativa. Entonces, ¿por qué es relevante eso? Bueno, vamos a mover ese punto un poquito, lo vamos a mover hasta acá, hasta el máximo,
Y vemos que en toda la región, incluso pasando el máximo, es decir, no solamente es el punto el máximo, sino en toda la región tenemos un valor negativo de la segunda derivada. Y eso nos dice que es un máximo, porque fíjense qué pasa aquí en el mínimo. En el mínimo el valor es positivo. Entonces queda claro que como la pendiente es positiva, quiere decir que va ascendiendo el valor de la derivada. Y como va ascendiendo el valor de la derivada, entonces sí es un mínimo. Estamos en un mínimo de la función original azul. Con esto podemos concluir que cuando la segunda derivada es positiva, definitivamente es un mínimo. Miren aquí que se comprueba también de este lado. Miren, cuando es positivo el valor rojo que pueden ver ahí cerca al punto B, siempre es un mínimo. Y cuando es un máximo, definitivamente el valor de la segunda derivada es un número negativo, como pueden ver ahí. Si alcanzan a ver, menos 0,63, menos 0,71, menos 1 punto algo, menos 0,98. Entonces ahí la pregunta entonces, ¿qué quiere decir en el momento en que de pronto esa derivada pasa de ser menos 0,5, menos 0,4, menos 0,17? Y esa segunda derivada de la que estamos hablando, que está en negro ahí en el Y, de pronto pasa por cero, o sea, venía de un valor negativo y de pronto pasa a cero y pasa a positivo. Bueno, ese es el punto de inflexión. ¿Listo? Es donde la concavidad cambia de estar en esta región que estoy mostrando acá, que es la región del punto máximo, o digamos del máximo de la función, pasamos a la región del punto mínimo, el próximo mínimo. Entonces, cada vez que cambiamos de región, quiere decir que estamos pasando por un punto en donde la segunda derivada es cero. ¿Listo? Entonces, el punto de inflexión se obtiene simplemente igualando la segunda derivada de la función azul, ¿verdad? Que es esa pendiente de la tangente de la curva de la derivada. Es decir, esto que estamos mostrando, ese negrito ahí, ese valor negro, que lo puedo poner aquí más claro, aquí se ve más claro, sí, aquí, ¿sí? Lo igualamos a cero, ese punto de inflexión, porque ahí cambia la concavidad, como acabamos de ver que gráficamente se ve claro. Entonces ahí en ese punto intermedio entre la región del mínimo y la región del máximo, cambia la concavidad, porque la segunda derivada de cero cambia de venir con un proceso, aquí por ejemplo en el mínimo que era de positivos, ¿verdad? Y pasar a ser negativos. Entonces ese fue el punto de inflexión, pasó por cero, listo, la segunda derivada. Y ese pasar por cero es cambiar como esa tendencia que tiene la función y por supuesto su derivada. Bueno, eso era todo lo que les quería comentar. Si yo pues les muestro todo aquí se vuelve un poquito complicado el diagrama, pero lo voy a mostrar solamente como para que vean cómo se ve todo al mismo tiempo y de pronto le tomen una, una imagen cuando quieran de pronto apreciar bien qué es lo que pasa con cada una de las cantidades de las que he venido hablando. Por eso estoy pasando por aquí lento. Y bueno, espero que sea de claridad. Voy a ofrecer ahora un resumen bien claro, ya no desde el punto de vista de lo gráfico, que lo pueden ver aquí, que lo estoy pasando lo más lento posible, sino desde el punto de vista de lo práctico. Ustedes para obtener los puntos críticos, que son estos azules bajos o máximos, como lo quieran ver, tienen que saber cuándo la derivada es cero, la derivada de la función azul, esta de la que estamos hablando. Entonces, derivan la función, la igualan a cero, despejan para ver qué x cumple eso, y ese x que cumple eso es el x del punto máximo o mínimo del caso. Por ejemplo, aquí mínimo, aquí máximo. Ese es el x que va a cumplir eso. Entonces, cuando ya la derivada igual a cero ya lo hicieron, ahora ustedes quisieran saber si es un máximo o si es un mínimo. Para eso ven es la segunda derivada y lo que ven es simplemente si es positivo o negativo. Entonces, cuando la segunda derivada sea positiva, querrá decir que ese punto crítico que hallamos es mínimo. Si la derivada segunda es negativa, querrá decir que ese punto crítico es definitivamente un máximo. Recuerden, si la derivada segunda es negativa, es un máximo. Si la derivada segunda es positiva, es un mínimo, ¿sí? Y por las razones que ya expliqué, y bueno, cualquier cosa se devuelve en el video. En cuanto al punto de inflexión, es cuando la segunda derivada es cero, que son estos puntos intermedios que dividen una región de la otra. ¿Listo? Eso es todo. Espero que haya sido pues bueno para ustedes, de claridad, para aquellos que quieran comprender qué es lo que está detrás de todas las operaciones.